Pues sí, mis queridos amigos, las heridas más profundas. ¿Quién hará las heridas más profundas? Cuando hablamos de heridas, podemos imaginarnos una navaja, un cuchillo, algo que haga una herida. Pero a veces, llegándolo a comparar, hay heridas más profundas que las que puede hacer una navaja o un cuchillo. Hay heridas que verdaderamente llevamos en el alma y a veces son tan difíciles de manejar y tan difíciles de cerrar, ¿verdad? Hay palabras que son palabras que auténticamente nos hieren y nos lastiman. Me gustaría imaginar en alguna palabra mentira, ¿no? Aquella persona que nos miente, en la cual nosotros confiábamos plenamente. El mentir es una herida enorme que solo necesita algunas palabras. Las falsedades, las ausencias, ¿verdad? O los ocultamientos. El ocultar algo cuando se espera total sinceridad. A veces hay gente que, queriendo abusar un poco de su ingenuidad, falsa, totalmente falsa, piensa que por ocultar no está haciendo nada malo. Pero la verdad es que el ocultar cuando se debe sinceridad es una herida brutalmente grave, brutalmente difícil, ¿no? Las heridas no se ven en la piel, pero cómo duelen, cómo verdaderamente nos lastiman, cómo sangran, ¿no? Cómo esas lágrimas que derramamos de tanto dolor, de tanta tristeza, a veces encallado, ¿no? En esa amargura solitaria. Yo muchas veces he dicho, si nuestra almohada hablara, ¿no? ¿Cuántas cosas podría decir? ¿Cuánta gente llora en solitario, en su almohada, en el baño, para que nadie pueda ser testigo de ese dolor tan grande, de ese dolor tan fuerte, ¿no? Esto nos lleva a nosotros a pensar un poco más allá en el tiempo, ¿no? En el tiempo, precisamente cuando el pasado a veces llegamos a pensar era mejor. Pero la verdad es que esa forma de percibir la vida no nos ayuda. Muchas veces esas heridas nos dejan vulnerables, es decir, nos dejan débiles, nos dejan fáciles presas para ser heridos en un momento dado, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es ver cómo le hago para salir de este dolor tan grande que me provoca aquella herida, ¿no? Una herida, por ejemplo, de desconfianza, de enojo, de rabia, de rencor, de engaño. Y utilizamos esos mecanismos de defensa para que esas heridas no nos hieran tanto, no nos lastimen tanto. Y la gente, a veces por consolarnos, nos dice, el tiempo sana todas las heridas. Y yo quisiera responder a esto en un depende. Hay gente que quiere verdaderamente sanar, pero aunque usted no lo crea, hay gente que en el fondo de su ser, en el inconsciente, no quiere sanar. Quiere pasarse la vida sufriendo, llorando, recordando, pasándola muy, muy mal. Pero, ¿qué nos puede pasar? Muchas veces nos encontramos con que la gente que ha sufrido mucho es gente que se pasa la vida a la defensiva. No podemos casi hablar con ellos porque como que regresan todo, como que rebotan lo que les decimos, pero en mal plan, en un plan a veces hasta agresivo.
a la defensiva. No puedo decirte nada porque me vas a responder horrible, ¿no? Pero, ¿cómo hacerle con estas personas? Personas que muchas veces viven en una soledad espantosa, ¿no? Como que la felicidad se quedó en otro puerto, vacío y desolado, y esa felicidad ya no es para mí, ¿no? El dolor, el sufrimiento que nos han producido esas heridas, que no las produjo, como bien les dije, ni un cuchillo, ni una daga, esas heridas tan enormes que a veces no sabemos cómo quitarlas de encima, formarían parte de nuestra propia sombra, ¿no? De nuestro propio vivir con una autoestima deteriorada, con una autoestima baja, con una autoestima que realmente no nos deja estar en el mundo como deberíamos de estar. Y a veces hay heridas que llevamos desde la niñez, desde que somos muy pequeños, en un momento dado, ¿no? Cuando mi padre o cuando mi madre, qué sé yo. Y estas terribles heridas tienen sus repercusiones en la edad adulta. Repercusiones serias y traumáticas muchísimas veces, que sin darme cuenta por qué estoy peleando con mi esposa. Hablaba con uno de mis pacientes que él vivió una niñez muy, muy triste, con posibilidades económicas buenas, pero un padre muy dañado, brutalmente dañado, que inevitablemente dañó brutalmente a sus hijos. Un padre muy dañado cargaba una enorme amargura y la amargura la transmitió a los hijos. ¿Cómo venía él? Seguramente igual. Pregúntese usted cómo fue la vida que le dio a su esposa. Este paciente mío, ¿verdad? Se encuentra con una mujer que lo que más le atrae de ella es su modo de ser. Pero ese modo de ser, él jamás lo analizó, que era bastante parecido al de su padre. Por fuera, con los extraños, muy simpático, muy agradable, muy sociable, pero con los de casa, dramáticamente agresivo y violento. Él la vio su modo de ser y le encantó. Le encantó cómo era. Le encantó cómo era de sociable, cómo se llevaba bien con todo mundo, cómo era tan simpática y agradable, sin analizar nunca que estaba cayendo con una persona igual a su padre. 18, 19 años más tarde, él se separa porque ya no puede más. Ella lo hace sufrir y él permitió ese sufrimiento durante muchísimos años. Y este dolor y sufrimiento de saberse no amado por su esposa, porque evidentemente ella tenía la misma personalidad que su padre. Difícilmente iban a amar. Personas muy narcisistas que hacen un daño enorme al prójimo. Le hacen muchísimo daño. Y el prójimo que le hace más daño generalmente es a su propia familia. Tristemente, él termina separándose porque no puede más. Y no es porque él le pida a ella la separación, sino ella a él. Ella a él que ya no lo aguanta, él le suplica y le llora amor y ella no se lo da. Y realmente es que no puede dárselo. Un narcisista no da amor. Y ella se queda con sus hijos. Ella se queda con sus dos hijos y se va a vivir a otro lado.
a otro estado diferente de donde él vive. Y hoy en día pone a los hijos en contra. Una mujer muy agradable, muy simpática al trato, si no es usted una persona allegada. Él, que es de la persona que yo estoy hablando, no se da cuenta, no percibe que esta mujer, que en ese momento era una joven, tan agradable, simpática, llamaba la atención, le llamó mucho la atención. Y no supo, sino es hasta hoy que entró a terapia, que es la misma personalidad de su padre. Y que fue a caer en lo mismo. Él añoró amor toda su vida. Buscó a esta mujer añorando ese amor y no supo que se iba a encontrar con un escenario brutalmente hostil que lo llevaría a convertirse en una persona agresiva, a la defensiva y violenta, sin poder tratar de una manera normal a sus hijos, porque él estaba brutalmente afectado. Esas heridas, esas incisiones que nos hacen en la infancia y que jamás podemos entender cómo afecta en nuestra vida futura y en nuestra vida presente. Pero, ¿qué pudiéramos decir? Pudiéramos decir que había que ir a nuestro pasado y analizarlo y liberarlo de ese enorme peso que duele tanto. Salir de ese escondite, de los mecanismos de defensa que usamos, como por ejemplo, no me acuerdo de nada de mi pasado. Otro mecanismo sería, pues yo no siento absolutamente nada, ¿no? Hay montonal de mecanismos que podemos utilizar para no vivir la herida, porque es demasiado fuerte. Pero hoy se trata de arreglar nuestro presente, de darme cuenta si yo soy una persona reactiva, si en lugar de razonar y pensar, me dejo de ir con todo a la yugular con quien tenga enfrente. Cambiar, aceptar, liberar todo ese duelo enorme que cargo. Me va a servir muchísimo. Tengo que aprender a ponerme una piel más dura, que no sea tan fácil de herir. La recomendación que daré eternamente, sobre todo si no puede usted tener una terapia, es escriba. Escriba y no se canse de escribir. Escriba todo su pasado, cómo ha sido, cómo fue. Y al llegar a esta edad en la que usted está ahorita, analizar sus relaciones. ¿Cómo son sus relaciones? ¿Sanas? ¿Tiene relaciones sanas? ¿O usted ha creado una codependencia y hoy la padece y la sufre? ¿No? Hay que irnos a la raíz del dolor, a lo más profundo del dolor. Y hay que ver de qué se alimenta ese dolor. Del odio, del resentimiento, del rencor. ¿De qué se nutren esas enormes dolencias? Hay que ver qué he negado durante todo este tiempo y tratar de convertirnos en personas más fuertes, en personas que verdaderamente podamos vivir en un mundo actual, en el que no admite este mundo actual a nadie que sea débil. Está prohibido ser débil. Hoy vivimos en un mundo de agresión, de violencia, de venganza terrible.
terriblemente. Y tenemos que encontrar la tranquilidad, la felicidad, la paz. Lo primero que tendríamos que hacer cada uno de nosotros es comunicarnos con nuestro Padre, entregarle nuestro dolor, pedirle que Él sea nuestro bálsamo bendito, que nos sane. Pero evidentemente, después de esto, tengo que trabajar humanamente, psicológicamente, lo que he vivido. De la mano de nuestro Padre, de la mano del Señor, sin lugar a duda, trabajar lo que he vivido. Ver de qué manera puedo aceptar lo que ha pasado en mi vida y tirar el rencor y el resentimiento, a ver en qué alcantarilla, en qué lugar puedo deshacerme de ellos. Y no voy a alimentar mi mente de resentimiento, de odio, de enojo, de coraje, porque me voy a intoxicar y me convierto en una persona brutalmente tóxica. Mi cerebro tiene que cambiar el esquema de mis pensamientos, el esquema de cómo veo la vida y cómo califico a las personas. Nadie puede hallar cura alguna si no entra a ese interior, a ese yo interno que sufre y doliente, para poder sanarlo en lo más profundo de mi ser. No hay opción, no hay otra manera de sanar el dolor que enfrentando el dolor, que viviendo el dolor, que quitándome todos aquellos mecanismos de defensa, esas corazas que me puse, para llegar ahí a donde está mi fortaleza, mi yo fuerte, y aprender de todas aquellas personas que en un momento dado están fracturadas por dentro, rotas por dentro. Lo valiente que han sido al enfrentar este mundo duro y difícil, ¿verdad? En una vida que parece un rompecabezas de lo deshecha que está, de esa infancia traumática y de esa adolescencia difícil y de esa hoy a lo mejor recién adultez o adultez ya entrada en años, a donde no me he podido quitar ese terrible dolor. Vamos a reencontrarnos con nosotros mismos. Vamos a buscar en los rincones más oscuros de nuestro interior dónde se aloja el dolor para deshacernos de él y convertirnos de nuevo en personas fuertes, donde abren los ojos en su interior y encuentran algo nuevo, algo hermoso, algo bello que conquistar, que sacar al mundo, hacer las paces conmigo mismo, tratar de apoderarme de mi pensamiento y no mi pensamiento de mí, que mi pensamiento se convierta una y otra vez en un bálsamo de paz y armonía, donde yo pueda frenar los pensamientos de dolor y de angustia, de rencor y de culpa que me acaban. Y realmente, cuando entremos dentro de nosotros, en esa habitación doliente que nos ha acompañado con amargura y con rencor, podamos borrar y darle un poco de luz. Y esa luz va a entrar por esa fractura que tuvimos, por ese quebrante que tuvimos, y enterrar definitivamente el pasado, viviéndolo, enfrentándolo, escribiéndolo, leyéndolo. Y de nuevo, en la paz absoluta que podemos tener al esculcar todo nuestro interior,
voltear los ojos al Padre, entregarle todo aquello que nos hizo daño y agradecerle sobre todo que nos permitió sanar. Porque escúcheme bien, todos y cada uno de nosotros podemos ampliamente sanar si seguimos de verdad en pie de trabajo, de lucha y de constancia. Bueno,